Buenas tardes, Buenas tardes, doctor. ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Estamos listos? ¿Dónde nos habíamos quedado ayer? Nos quedamos en la clasificación de neumotórax, doctor. Justo ahí se acabó la clase. Ya. Clasificación, ya. Entonces, el neumotórax podía ser espontáneo y adquirido, ¿se acuerdan? Y el espontáneo primario secundario. Y el adquirido traumático o por algún problema iatrogénico. A ver que se abra esto, que se demora. ¿Están viendo? ¿Se mira o no? No, doctor, no se Déjeme ver. observa. Algo está pasando, vamos a compartir. Algo sucede, a veces me ayuda. Ahí sí. Sí, pero Sí, no. ahí sí, doctor. Entonces ya habíamos visto pues lo que es la cantidad de aire que ingresa, primario, secundario, adquirido, traumático y aprogénico, ¿no? Habíamos visto la importancia que tiene en en el diagnóstico, ¿no? Entonces, el espontáneo primario, no tengo ningún antecedente, ni patologías pulmonares. En el secundario, tengo patologías, por ejemplo, POC, guras, lo que quiera. Adquirido traumas, contusos cerrados o iatrogénicos. Aquí vamos a hablar algo del espontáneo primario, para comprender, ¿no? El espontáneo primario es un neumotórax que se produce sin evidencia de alteraciones previas en jóvenes, especialmente varones altos, ¿sí? Con una incidencia mucho mayor entre los varones. Son pacientes longilíneos, delgados, que sin causa aparente hacen neumotórax, ¿ya? Puede ser unilateral, la gran mayoría son unilaterales, pero en un 10% pueden comprometerse los dos pulmones, complicación seria. Lo importante de este neumotórax es que pueden recidivar. A los 2 años, la cuarta parte de los pacientes recidivan, sin causa conocida. Y pueden tener un tercer evento en el 50% de estas personas que llegaron al segundo. ¿Qué indica? Que yo tengo un neumotórax espontáneo, eso hay que observar o hacer una intervención quirúrgica para evitar las recidivas, especialmente en las personas que tienen una ocupación de riesgo. Por ejemplo, un piloto de avión, por ejemplo, un ascensionista, va a recidivar en cada momento. Recuerde que estamos hablando de personas que no tienen antecedentes, no tuvo tuberculosis, no tiene enfisema, no tiene nada. Es espontáneo, primario. ¿De acuerdo? No es muy frecuente. ¿Por qué se produce este neumotórax? Por el ejercicio, cambios de presión barométrica bruscos. Nosotros sabemos que la presión barométrica en cualquier parte no es constante y puede haber zonas de alta y baja presión. Y estos cambios bruscos de la presión en un pulmón aparentemente sano, que puede tener lesiones que no las miramos, puede producir la ruptura de esto. Y se produce en zonas de menor perfusión. En los vértices donde hay menor perfusión puede haber una cierta debilidad del pulmón y romperse. O
Personas que tienen tal vez exceso de proteasas, no sabemos. Entonces, en estos pacientes se produce ruptura, ¿sí?, de pequeñas colecciones de aire subpleural de menos de 2 centímetros, chiquitas, que les llamamos bleps, ¿no? O rupturas de alvéolos paraseptales, que están al lado de los septos, que son subpleurales, o bulas más grandes en los espacios aéreos, pero no han sido identificadas previamente. La primera aparentemente sana y puede tener ahí una pequeña burbujita en su pleura. Entonces, en esta persona, variaciones de la presión puede hacer que se rompa y le dé el neumotórax, ¿de acuerdo? Y entonces los cirujanos, esto ya es manejo quirúrgico, le califican al neumotórax espontáneo primario con pulmón normal, con pequeñas adherencias, con pequeñas bulas o bleps o múltiples bulas. Fíjese, en un pulmón que considerábamos normal, que no había evidencia de lesiones. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de un neumotórax? Dependen del volumen, de la velocidad de instalación, de qué reserva respiratoria tenía el sujeto, ¿de acuerdo? Tal como en el derrame. Si tengo un pequeño derrame no pasa nada, no me da síntomas mayores, ni disnea, ni mucho. Igual en el neumotórax, si se rompió un bleb, hizo un huequito, se volvió a cerrar y me da un neumotórax pequeño, a lo mejor el paciente solo tiene un poco de dolor torácico. ¿Ya? La mayoría de pacientes son oligosintomáticos, pocos síntomas. Y el síntoma es dolor pleurítico agudo, muy similar al del derrame pleural, y disnea, dependiendo de la extensión, y tos irritativa. Por lo tanto, los síntomas son igualitos en el derrame que en el neumotórax. Nosotros estamos en la obligación de ver, ¿qué pasó? ¿Hubo derrame o hubo neumotórax? ¿Cómo? Primero con el examen físico. Ya la sabemos cómo. ¿De acuerdo? Los signos que nosotros observamos, obviamente, si entró aire, disminución de la expansibilidad torácica del hemitórax comprometida. Abombamiento del hemitórax, si es que es grande la cantidad de aire. Y obvio, timpanismo a la percusión, disminución o abolición del murmullo vesicular y del fémito. Pero lo que me marca la diferencia con el derrame es el timpanismo. Porque yo puedo tener abolición del murmullo vesicular y es mate a la percusión, eso es derrame. Pero si tengo abolición del murmullo vesicular más timpanismo, eso es neumotórax. Y yo puedo hacer esto solo con un examen. Simplemente hay que percutir, hay que auscultar, hay que palpar el frémito y con eso tengo una idea de lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? El diagnóstico. Radiografía de tórax, obviamente. Y podemos hacer radiografías en inspiración o en expiración. Pero en inspiración vamos a ver la hipertransparencia. Pulmón blanco, no, porque sería, ¿no es cierto?, consolidación o derrame. Tenemos que ver un pulmón negro, hipertransparente, más negro, sin trama. Y al lado el colapso pulmonar producido por el cierre del pulmón, que se colapsa, se hace chiquito, la telectasia. También podemos tener colapsos totales, con desvío del mediastino contralateral, es decir, el neumotórax empuja el pulmón y el mediastino hacia el otro lado. Y podemos cuantificar el volumen, es decir, tenemos tan cantidad de colapso pulmonar. Aquí está una fórmula propuesta por Light, el señor que nos estudia los derrames. Y él dice que 100 metros del diámetro del pulmón colapsado al cubo sobre el diámetro del tórax al cubo nos dice qué porcentaje de colapso tienes. Puede aplicar la fórmula, no es difícil. Pero en términos generales, nosotros cogemos la radiografía y decimos, si vemos que el neumotórax es pequeño, marginal, quiere decir que la distancia entre la cúpula torácica y el pulmón es menor de 3 centímetros.
Menos de 3 centímetros, un neumotórax marginal. Más de 3 centímetros, grande. Fíjense, solo así. También podemos decir si es derrame parcial, completo o total. Pero estos son, bueno, conceptos. Pero lo que nos interesa es ver cuánto tiene de derrame. ¿Sí? ¿Cuánto? ¿El 100%? ¿Total? ¿Marginal? Calculando eso. Ahí tenemos un derrame, perdón, un neumotórax completo. Nótese cómo el pulmón de este lado está bien. La tráquea está desplazada hacia acá y todo esto es aire. Casi no observamos nosotros ahí pulmón. Si nosotros percutimos aquí, está timpánico como tambor. El murmullo estará abolido. El frémito abolido. Y siempre hacemos el examen comparativo. ¿De acuerdo? Otro, un neumotórax marginal, menos de 3 centímetros. Aquí tenemos la pleura, pequeñita. Aquí observen cómo tenemos trama, vasculatura pulmonar. Y acá arriba no hay trama, es un neumotórax marginal, pequeñito, menos de 3 centímetros de aquí a acá. Y es un neumotórax pequeño, marginal, pequeñito, comparando con el otro. Lo que yo quiero es que miren cómo nosotros debemos observar el parénquima pulmonar para ver la trama. Acá no hay trama, aquí hubo entrada de aire. Si me escuchan ya, Sí, doctor, sí se lo escucha. ya. Sí, Doc, sí se le escucha. Vamos a ver, si me escuchan, vamos ahí, ¿no? Neumotórax marginal. Aquí otro neumotórax, ¿sí ven? ¿Ven la liñita aquí? Es la pleura. Casi imperceptible, pero yo la miro. Aquí tengo parénquima. Y acá no tengo, y veo la línea. Tengo que utilizar bien los ojos.
neumotórax de menos de 3 centímetros marginal. Y por último, un neumotórax completo, vean las diferencias, ¿no? Neumotórax pequeñito, neumotórax un poco más grande. Yo puedo, les decía, puedo medir de aquí a acá el diámetro del tórax, ¿sí? Y de aquí a acá el diámetro del pulmón colapsado. Y aplico la fórmula que decía diámetro por 3 del tórax dividido para el diámetro del pulmón. Y me sale el porcentaje. Tanto. Tengo 5 centímetros, en el otro tengo 6. Al cubo de cada uno dividido para otro me sigue, tienes tanto por ciento de colapso. Puede hacerlo, ¿no? Es una fórmula matemática. No he visto que se haga muy frecuente eso, pero puede hacerlo. ¿De acuerdo? Que es lo que nos decía acá, vean. 100 menos el diámetro del pulmón colapsado al cubo, dividido para el diámetro del tórax al cubo. Yo tengo el porcentaje de colapso. No es difícil en realidad. Si tengo aquí 5 centímetros y acá 6, yo aplico la fórmula y puedo tener cuánto colapso. ¿De acuerdo? Podemos hacer. Pero aquí yo tengo un neumotórax marginal, no tengo 3 centímetros de aquí a acá. ¿De acuerdo? Aquí, en cambio, fíjense cómo la tráquea está desplazada hacia el lado izquierdo. Se ha desplazado. Todo esto que tengo aquí es aire. No veo nada de trama. ¿Dónde está la vasculatura? ¿Dónde están los vasos sanguíneos? Nada. Y observo aquí esto, que es el pulmón más denso colapsado. ¿Por qué es más denso? Porque en lugar de estar lleno de aire, está comprimido, tiene menos aire y le veo denso. Cuidado, esto no es masa, no es neumonía, no es tumor, es pulmón colapsado. Algunas veces nos han consultado y dicen, vea, tengo una masa en el pulmón, ¿qué será? Decimos, pero vea, esto no es masa, es pulmón, acá no tengo pulmón. Dolor torácico, disnea, auscultación, abolición del murmullo vesicular, timpanismo a la percusión, ya me dicen, no, aquí tienes aire. ¿De acuerdo? Es tan grande que la única solución es poner un tubo aquí. ¿Sí? Un tubito para drenar el aire. ¿No? Entonces, una vez que yo tengo la presencia de aire, yo tengo que tratar de poner un tubo, pero puede complicarse el neumotórax. Y estas son las principales complicaciones. ¿No? Que haga una fuga aérea persistente. ¿Sí? Le pongo el tubo y en vez de cerrarse el huequito, continúa abierto. Yo veo que burbujea y burbujea y burbujea. Aquí tengo bulas mal cicatrizadas. ¿De acuerdo? También puede tener hemotórax. ¿Sí? Sería un hemoneumotórax por ruptura de adherencias, empieza a salir sangre. Puede recidivar, ya vimos, la cuarta parte de los casos, la primera y la segunda recidiva en el 50% de los que recidivaron. Puede haber neumomediastino, escapó el aire al mediastino, y puede dar trastornos de deglución y de habla por compresión. Puede haber enfisema subcutáneo. Vemos el aire en el tejido celular subcutáneo y se observa ahí unas linitas blancas, negritas. Puede haber como complicación neumotórax de tensión en el 3%. ¿Qué quiere decir? Que el aire, por ejemplo, se originó por un huequito aquí, entra el aire, cada inspiración, pero al expirar se cierra, hay una válvula. Entonces entra y no sale, entra y no sale, por lo tanto cada vez hay más aire y va comprimiendo el pulmón sano, comprimiendo el pulmón sano, comprimiendo, y esto es mortal. Así no puede morir. Neumotórax de tensión es muy grave. ¿De acuerdo? Puede haber neumotórax bilateral, simultáneos o secuenciales. Primero el uno y luego el otro. Son complicaciones. Y a veces tenemos neumotórax crónico. Queda el neumotórax como un engrosamiento, un casquete ahí. ¿No? Y ese neumotórax está permanente ahí y nunca se expande. Es quirúrgico. ¿De acuerdo? El tratamiento. ¿Cómo vamos a tratar? ¿Qué hacemos? Ya me dio neumotórax. Voy donde ustedes me dicen, ¿qué le hago? ¿Podemos observar? Sí.
Si el neumotórax es primario, no tengo antecedentes de neumotórax previos, y es pequeñito y está asintomático, yo podría observarlo para ver si se expande por sí mismo. Porque si tuve un huequito pequeñito, entró el aire, el huequito se tapó, el paciente está en reposo, el aire va a ser reabsorbido lentamente y se va a pegar nuevamente. Por 48 horas en reposo y le puedo observar. ¿De acuerdo? Pero solo si es pequeñito, es marginal. Obvio. Si yo tengo un neumotórax como este, yo podría esperar. Bueno, espera a ver qué pasa. Pero si tengo como este, no puedo esperar. Tengo que ponerle el tubo. ¿De acuerdo? Y cuando es grande, yo puedo hacer una toracocentesis y aspirar con aguja. Pero esto es una emergencia, especialmente cuando pienso en un neumotórax de atención. Está entrando aire y no está saliendo. Yo le pongo una aguja y le dejo abierta para que salga. ¿De acuerdo? Y alivio la tensión. Es una emergencia. Pero lo lógico es colocar un tubo torácico. ¿Sí? En el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, o en el cuarto espacio intercostal en la línea axilar anterior. Ahí puedo poner acá, o en la línea axilar anterior. Poner el tubo para que salga y dejarlo. Hay también una válvula de Heimlich que se llama, que es un aparatito que le coloco y actúa como válvula, ¿no? No tengo tubo torácico largo, sino que esto, cuando entra el aire, se cierra y cuando sale, se abre. Y de esa manera me permite tratar. Hay válvulas, ¿no? Pero lo interesante es conocer que en este caso tenemos que poner un tubo, si no es pequeño. ¿De acuerdo? Y en el caso de recidivas, yo tengo que o hacer pleurodesis, pegar la pleura con talco, o una cirugía. Cirugía cardiotorácica tiene que coger y cerrar quirúrgicamente las bulas, los bleps. ¿De acuerdo? Entonces, tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo le recomendamos? Decimos, vea, ya no va a mejorar, ya le puse el tubo. Normalmente ponen los cirujanos. Y mucho mejor el cirujano cardiotorácico. Pero puede haber momentos en que el médico general, el neumólogo, si no hay quien lo haga, tendrá que hacer. Tendrá que ponerlo. Si no mejora y en este caso tengo un neumotórax recidivante, yo ya no le pongo solo el tubito, mando a cirugía, porque va a recidivar. Si persiste la fuga aérea más de 5 días, ¿qué quiere decir? Que yo le puse el tubo y espero, y en 5 días ya no debe burbujear. Continúa burbujeando, disculpe, hay hueco, hay que cerrar el hueco. También cuando falta reexpansión, le puse el tubo y no se expandió el pulmón. Tengo que hacer quirúrgico. También en profesiones de riesgo, lo que yo les decía, ¿no? Pilotos, viajeros frecuentes en avión, ascensionistas, que van a estar expuestos al riesgo. Pues no, hay que poner tubo y resolver quirúrgicamente. En hemotórax importante, claro, tubo como comunicación sangrado, y ahí hemotórax tengo que poner tubo y posteriormente ir a la cirugía. Obvio, en hemotórax bilateral simultáneo, poner tubo, y tengo que llamar al cirujano. Neumotórax de atención, ya vimos, ¿no? Es quirúrgico. No solo el tubo, tengo que ir a tapar el hueco. También cuando veo bulas muy grandes en la radiografía. ¿Sí? Y lo que dijimos, las recidivas que estamos repitiendo prácticamente lo de acá. ¿Qué quiero que vean ustedes? Entonces, tenemos que tener la perspicacia de diagnosticar el neumotórax, porque se nos va a presentar en la sala de emergencias. Vamos a ver, Iván, ¿y qué hago? Tubo, ordeno el tubo, pongo el tubo, y tengo en mi mano al cirujano. Si estoy en un hospital grande, llamo al cirujano, obviamente de tórax, no me hago problema. Pero si estoy haciendo la rural en un hospital pequeño, tengo que tomar una decisión. O transferir al paciente a cirugía. Porque el paciente, con esto que no se expanda, pues evidentemente va a tener complicaciones. ¿De acuerdo? Fíjese, ¿no? Si el neumotórax es pequeño, puedo hacerle reposo. Si no es pequeño, tengo que hacer el drenaje. Si no reexpande, cirugía. Si reexpande, pero hay fuga aérea, cirugía. Si no reexpande,
no hay fuga, le pinzo 24 horas y vuelve a colapsarse, pues va a cirugía, porque hay un hueco, ¿de acuerdo? Más o menos es el algoritmo en lo... Ahora nos enfocamos en neumotórax espontáneo secundario, ya no en el primario. El paciente tiene POC y bulas, yo ya sé que tiene patología pulmonar. Ah, tiene secuelas de tuberculosis con un montón de cicatrices. Ah, no es primario, pues, es secundario algo. Aquí, ¿listo? ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya. Tenemos que acabar esto, si no estamos pegados, no pasamos del neumotórax. Ojo, entonces, cuando yo tengo neumotórax secundario a algo, la cosa cambia. Ya no puedo esperar. Decirle al paciente, no esperemos a ver si se le expande. No, ahí hay tubo torácico y probablemente quirúrgico. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces ahí es secundaria patología pulmonar preexistente e identificable. La fuga aérea más prolongada, más recidivas, etc. ¿De acuerdo? Y ahí podemos ver que secundario a EPOC, asma, fibrosis, enfermedad intersticial, sarcoidosis, tuberculosis, neumonías, etc. ¿Ya? Enfermedades del colágeno, endometriosis y algunas misceláneas en alteraciones raras, ¿no? ¿De acuerdo? En el EPOC, que vemos más, ¿no? Ruptura de bulas, poca tolerancia al neumotórax porque son pacientes disneicos de base. En ellos ya se presenta insuficiencia respiratoria seria, acidosis respiratoria, hipercapnia peorada, porque no toleran. Hay que hacer el diagnóstico, hay que drenar más tiempo y hay que pensar en bulectomía y pleurodesis. ¿Sí? Porque si se le rompió una vez, se le va a romper otra. Y tiene bulas. Entonces, es un paciente que yo tengo que pensar en quirúrgico. Rápido al cirujano de tórax. Si es secundario a infecciones, también puede haber, ¿no? En SIDA, por ejemplo, ¿no? En SIDA, por neumocistis. En TB, por fistulización. Ojo, la TB fistuliza. Tuvimos un paciente aquí con una fístula por TB y era permanente. ¿Sí? El paciente no quiso quedarse, se lo mandó de nuevo. Pero ese era quirúrgico. El neumotórax catamenial es una cosa rara que se produce por implantaciones aberrantes de endometriales y se produce ruptura de la pleura cada ciclo menstrual. Hay que operar. Es raro, ¿no? Pero se encuentra. ¿Sí? Y último, neumotórax iatrogénico. ¿Por qué ponemos eso nosotros? Porque los médicos hacemos procedimientos. Y si hacemos procedimientos, pensemos en que nuestros procedimientos pueden ocasionar neumotórax. Iatrogénico no es mala praxis, por favor. Iatrogénico implica que es secundario a nuestros procedimientos. ¿Ya? Y tenemos que estar atentos de que lo que hacemos puede complicarse. Por ejemplo, punción torácica. Por algún motivo. Biopsias transbronquiales, endoscopía. Toracocentesis por un derrame. Puedo picarme el pulmón, me da neumotórax. Cateterización de vías centrales. ¿Con qué frecuencia ponemos vías centrales, subclavias? ¿De acuerdo? Y puede complicarnos. Postraqueotomía. Abrimos un huequito acá y nos comemos el vértice de la pleura. Cirugías, trasplantes, etcétera. Procedimientos que los hacemos día a día. Hay que vigilarle al paciente, ¿no? Vigilarle siempre para que no haya complicaciones. Y
por último, el neumotórax traumático. Traumas cerrados o penetrantes. ¿Sí? Si nosotros, frente a un trauma penetrante, tenemos sospecha de neumotórax, podemos hacer drenaje sin radiografía previa. Ojo, fíjese, porque son emergencias. ¿Sí? También podemos hacer broncoscopías cuando hay fugas extensas sin expansión para ver si hay ruptura de la vía aérea. Yo les mostré broncoscopías con ruptura de la vía aérea. ¿Sí? Tenemos una herida abierta por arma cortopunzante. Tenemos que ocluir la herida y colocar el tubo por otro orificio, por si acaso, ¿no? No se les ocurrirá meter por el mismo orificio. ¿Sí? En los traumas cerrados observamos perforación por fragmentos costales, por fractura, que perfora y deja un neumotórax. Tratamiento. Todo neumotórax traumático, drenaje quirúrgico. No podemos esperar como los otros. Hay que drenar, poner tubo, así sea pequeñito. ¿De acuerdo? Listo. Entonces mañana continuaremos con otro tema, bronquiectasias. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, creo que todo quedó claro. No, doctor, claro. Todo claro, doctor. Entonces, trabajo de ustedes, ir a revisar esto, porque nos estamos quedando. ¿De acuerdo? Nos vemos entonces mañana. Gracias. Desde luego que